Buenas tardes, compañeros. Mi equipo está conformado por Rubén Hilario y Ángel Peter, su servidor. Hoy les venimos a explicar lo que es el ciclo Rankine, los procesos termodinámicos que lo componen y un pequeño ejercicio del mismo, al igual que qué función tiene este ciclo. El ciclo de Rankine debe su nombre al ingeniero y físico escocés William George Mark Rankine. Este ciclo se desarrolló como una alternativa al ciclo de Carnot, el cual pudiera operar en condiciones similares, eliminando los aspectos imprácticos del ciclo de Carnot. El ciclo de Rankine se obtiene si el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo en el condensador. ¿Qué es el ciclo de Rankine? Es un ciclo termodinámico compuesto por dos transformaciones isoentrópicas y dos isobaras. Su propósito es transformar el calor en trabajo. También es la base del diseño de máquinas de vapor de cualquier tipo. Se denomina proceso isentrópico aquel proceso en el cual la entropía del sistema permanece incambiada. La palabra isoentrópico se forma de la combinación del prefijo iso, que significa igual, y la palabra entropía. Si un proceso es completamente reversible, sin necesidad de aporte de energía en forma de calor, entonces el proceso es isentrópico. En los procesos isentrópicos o reversibles no existe intercambio de calor del sistema con el ambiente. Entonces se dice que el proceso es también adiabático. En una transformación isobara es aquella que se produce a presión constante. Este tipo de transformación ocurre cuando el sistema termodinámico, en este caso un gas ideal, se encuentra al interior de un recipiente con una pared móvil, de tal manera que la presión siempre es la misma. En el ciclo de Rankine es un ciclo que opera con vapor y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. ¿Cómo funciona el ciclo de Rankine? Bueno, pues este consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Después, este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa al seguir hacia un condensador donde lo que queda de vapor pasa a estado líquido para poder entrar a una bomba que le subirá la presión para nuevamente poder introducirla a la caldera. Ciclo de Rankine abierto, es decir, con la descarga de vapor a la atmósfera, como era en el caso de las viejas locomotoras de vapor que tenían que transportar, además del carbón, también agua, como se muestra en la imagen. Otro es el ciclo de Rankine cerrado, como en el caso de las centrales termoeléctricas, incluidas las centrales del ciclo combinado. Es posible explotar el calor residual de la condensación de vapor, incluso transportándolo a través de una red de calefacción. El ciclo de Rankine consta de 4 procesos termodinámicos. El primer proceso es el proceso 1 a 2, en el cual el fluido de trabajo se bombea de baja a alta presión. Como el fluido es un líquido en esta etapa, la bomba requiere poca energía de entrada. En otras palabras, el proceso 1 a 2 implica compresión isentrópica en la bomba y por lo tanto es un proceso isentrópico. En el proceso 2 a 3, el líquido de alta presión ingresa a una caldera, donde se calienta a presión constante mediante un proceso isobárico, por una fuente de calor externa para convertirse en un vapor seco saturado. La energía de entrada requerida puede calcularse utilizando una gráfica de entalpía-entropía, o numéricamente utilizando tablas de vapor. En otras palabras, el proceso 2 a 3 es adición de calor a presión constante en la caldera, por lo cual es un proceso isobárico. En el proceso 3 a 4, el vapor seco saturado se expande a través de una turbina de vapor, generando energía. Desde un punto de vista termodinámico, esto disminuye la temperatura y la presión del vapor, y puede ocurrir algo de condensación. La salida en este proceso se puede calcular fácilmente utilizando un gráfico o las tablas de vapor. En otras palabras, el proceso 3 a 4 es expansión isentrópica en turbina, por lo cual es un proceso isentrópico. En el proceso 4 a 1, el vapor húmedo ingresa a un condensador, donde se condensa a una presión constante para convertirse en un líquido saturado, por lo que el proceso 4 a 1 es rechazo de calor a presión constante en el condensador y es un proceso isobárico. También se puede analizar este ciclo haciendo uso de un gráfico de temperatura-entropía, donde las líneas que cruzan la curva son isóbaras. En el estado 1, el vapor está como líquido saturado. Luego el vapor se expande en la bomba, que es cuando necesita trabajo.
Estos dos puntos que se muestran aquí es el proceso 1 a 2. Esto se puede suponer sin haber transferencia de calor, lo cual quiere decir que es un proceso adiabático. Teniendo en cuenta que es un caso ideal, no tiene reversibilidades, por lo tanto tampoco tiene un cambio de entropía, por lo que también puede llamarse como una evolución isotrópica. Al salir de la bomba se encontrará como un líquido, que se introducirá en la caldera actuando a presión constante hasta convertirse en vapor sobrecalentado, donde habrá una absorción de calor en el sistema. Después entrará en la turbina, donde se producirá trabajo. Esta evolución se puede suponer adiabática. Generalmente esta etapa resulta en una mezcla, es decir, la concentración es menor a 1 pero mayor a 0. Después se introduce en el condensador, donde se produce calor a presión constante. De aquí sale como líquido saturado y así completamos el ciclo. Cabe mencionar que el ciclo de energía de vapor real difiere del ciclo de Rankine ideal por las irreversibilidades en los componentes inherentes causadas por la fricción del fluido y la pérdida de calor en los alrededores. En ese caso, la fricción del fluido provoca caídas de presión en la caldera, el condensador y la tubería, y como resultado el vapor sale de la caldera a una presión más baja. Entonces, la pérdida de calor reduce la producción neta de trabajo, y por lo tanto se requiere de la adición de calor al vapor en la caldera para mantener el mismo nivel de producción neta de trabajo. Ahora bien, el área bajo la curva del proceso 2 a 3 representa el calor transferido hacia el agua estando en la caldera. El área bajo la curva del proceso 4 a 1 representa el calor rechazado en el condensador. La diferencia entre estas dos, que es el área encerrada por el ciclo, es el trabajo total producido durante todo el ciclo. La eficiencia del ciclo de Rankine se plantea como ya conocemos por eficiencia de Rankine es igual al trabajo neto entre el calor entrante. Esto es igual a 1 menos el calor que sale entre el calor que entra. Para calcular la eficiencia del ciclo de Carnot equivalente vamos a expresar los calores absorbidos y cedidos en funciones de las entalpías y de los calores específicos a presión constante y las temperaturas. Tendremos que el calor entrante es igual a la masa, entre paréntesis entalpía 3 menos entalpía 2. El calor entrante es igual a la masa de la capacidad calorífica a presión, entre paréntesis temperatura 3 menos temperatura 2. El calor entrante es igual al calor entrante entre la masa, esto es igual a la capacidad calorífica a presión, entre paréntesis temperatura 3 menos temperatura 2. El calor que sale es igual a la masa entre paréntesis entalpía 4 menos entalpía 1. Entonces el calor que sale es igual a la masa de la capacidad calorífica a presión entre paréntesis temperatura 4 menos temperatura 1. Entonces el calor que sale es igual al calor que sale entre la masa, esto es igual a la capacidad calorífica a presión entre paréntesis temperatura 4 menos temperatura 1. Sustituyendo y tomando en cuenta la conservación de la masa, la eficiencia de Carnot-Rankine, esto es igual a 1 temperatura 4 menos temperatura 1 entre temperatura 3 menos temperatura 2. Esto es igual a 1 menos temperatura 1 entre paréntesis temperatura 4 entre temperatura 1 menos 1 entre temperatura 2 entre paréntesis temperatura 3 entre temperatura 2 menos 1. Como los procesos 1, 2 y 3 y 4 son adiabáticos, se puede demostrar que la temperatura 2 entre la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 entre la temperatura 4 o la temperatura 4 entre la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 entre la temperatura 2. Finalmente, tenemos que la eficiencia Carnot-Rankine es igual a 1 menos temperatura 1 entre temperatura 2. Bueno, nos vamos a resolver este pequeño ejercicio sobre el ciclo Rankine. Como nos dice aquí, dice considere una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal simple.
El vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascales. Entonces sabemos que entra a la turbina a 3 megapascales, lo definimos en nuestra gráfica, 3 megapascales en este ciclo. Después dice que también es de 350 grados centígrados, lo cual lo colocamos de esta manera en la gráfica para darnos una mejor ayuda visual. Y nos dice que es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascales, lo cual viene siendo el condensador, que es la última parte, viene siendo en esta parte de la gráfica, 775 kilopascales. Entonces nos dice, determine la eficiencia térmica de este ciclo. Entonces empezamos siempre definiendo lo que es el estado 1. El estado 1 siempre es líquido saturado, entonces lo ponemos aquí. Este líquido saturado se conoce que la presión es igual a 75 kilopascales. Y como es líquido saturado, solo tenemos una literal, que en este caso es la presión. Con el dato de la presión puedo encontrar la entalpía de este estado, que vendría siendo H1 es igual a 384.44. Y también necesitamos el volumen específico en 1. En este caso lo podemos encontrar también con la presión, lo cual vendría siendo 0,001037 metros cúbicos kilogramo. Entonces ahora vamos con lo que es el estado 2. Estado 2 lo ponemos de esta manera. Del estado 2 conocemos que la presión 2 es 3 megapascales. También conocemos que la entropía 2 es igual a entropía 2. Entonces esto nos quiere decir que es un proceso isentrópico. Para eso encontramos el trabajo de la bomba isentrópica, que es igual a 1 por P2 menos P1. Por lo tanto, el trabajo isentrópico de la bomba es igual a 0.001237 que multiplica a 3000 menos 75, por lo cual nos da un valor de 3.03 kilojoule por cada kilogramo. Entonces el trabajo de la bomba real también se puede calcular por H2 menos H1. Por lo tanto, H2 es H1 más el trabajo de la bomba. Entonces H2 es igual a 384.44 más el trabajo de la bomba, que es 3.03. Entonces H2 es igual a 387.47 kilojoule por cada kilogramo. Entonces esta viene siendo la entalpía a la salida de la bomba. Entonces ahora vamos con el estado 3. Del estado 3 conocemos su presión, que es igual a 3 megapascales. La temperatura, que es 350. Y buscamos una de las tablas que mencionaba en la explicación anterior. Entonces utilizamos las tablas y tenemos que la presión de saturación de 350 es menor a 3 megas. Por lo tanto, vendría siendo sobrecalentado. Esto viene siendo en las tablas de vapor sobrecalentado. Estas tablas se pueden encontrar en cualquier parte. En este caso podemos definir, gracias a la tabla, que H3 es 3116.1 y la entropía 3 es igual a 6.7450. Bueno, lo ponemos de esta manera aquí abajo. S3 6.7450.
Ahora se saca la entropía 3 porque en el estado 4 es igual al estado 3. Por eso es que en este caso se saca la entropía. Entonces, nos vamos con el estado 4. ¿Qué se conoce del estado 4? Del estado 4 tenemos que la presión 4 es igual a 75 kilopascales. Y también sabemos que la S4 es igual a S3 por la gráfica que tenemos acá, lo cual quiere decir que S4 es igual a 6.7450. Con P4 nos vamos a las tablas de saturaciones y resulta ser que SG viene siendo 7,4528 y el ST viene siendo 1.2132. Entonces, si comparamos el S4 con el SG, resulta ser que el S4 es menor que SG. Entonces podemos concluir que S4 es menor a SG, pero es menor a ST. En este caso, el estado 4 es una mezcla. Por lo tanto, S4 es una SX, por lo cual se revalúa de esta manera. SS más X4 SG. Entonces despejamos el X4 y es S4 menos ST entre STG. Por lo tanto sería X4 igual a 6.7450 menos 1.2132 entre 6.2426. Entonces, resolviendo esta división, tenemos que X4 es igual a 0.8861. De esta manera podemos encontrar el H4, que vendría siendo HF más el X4 HFG, lo cual vendría siendo H4 es igual a 384.44 más 0.8861 por el HFG, que es 22.78. Por lo tanto, tenemos que el H4 es 2403.0 kilojoules sobre kilogramo. De esta manera, tenemos todas las entropías. Ahora podríamos encontrar lo que es el Q de A, lo que vendría siendo igual a H3 menos H2, lo cual es igual a, si nos regresamos a ver nuestros resultados, es 316.1 menos 387.47, vendría siendo que Q de A es igual a 2728.6 kilojoule por cada kilogramo. Y hacemos exactamente lo mismo para encontrar Q de B. En este caso Q de B vendría siendo H4 menos H1. Por lo tanto, Q de B vendría siendo H4, que es 2403.0 menos 384.44. Entonces vendría siendo Q de B igual a 2018.6 kilojoules sobre kilogramos. Entonces tenemos ahora la eficiencia, que es 1 menos Q de B entre Q de A. Entonces ahora si lo resolvemos,
tenemos que es 1 entre 1 menos 2018.6 sobre 2728.6. Si resolvemos esto, lo resolvemos en la calculadora rápidamente. Entonces, después de resolverlo en la calculadora, tenemos que esto vendría siendo 0,26 y esta vendría siendo la eficiencia térmica de este ciclo Rankine.